Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablamos de los mitos y realidades del suicidio. Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que suban el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 16 de febrero de 2022 y este es nuestro episodio número 41. Celebramos el 41. Celebramos, oye, siempre celebramos por todo lo alto. Yes, como debe ser. Definitivamente. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos consiguen como Un Poco de Todo PR. También en nuestra página web www.unpocodetopr.com. Y ya tú sabes, tú puedes ser un supporter. Claro que sí. Así que busquen el enlace. Las personas que son supporters de este podcast nos ayudan a mantener y mejorar ¿verdad? Lo que hacemos cada día para que se escuche mejor, para poder conseguir cositas bien chulas. Así que tú lo que tienes que hacer es buscar el enlace que está colocado en la descripción de cada uno de los episodios en Spotify, donde tú escuchas el podcast. Buscas ese enlace, le das clic y te registras. Y si todavía no sabes cómo hacerlo, que nos avise. Pregúntanos. Me llamas. Y oye, quiero reconocer que tenemos unos fans nuevos. Ajá, cuéntame. Esta semana me encontré dos personas en mi trabajo, dos personas diferentes que no se conocen, y me encuentran en un pasillo y me dice, oye, profesor, porque es un estudiante, estoy escuchando el podcast. Ustedes tienen muchas historias que contar. Voy poco a poco escuchándolos. Y yo, pues, qué bueno, mete mano. Me alegró muchísimo saberlo. Así es que un saludo a José, que es un ex estudiante mío, y otro estudiante de maestría que me encontró por allí también con otra ex estudiante mía y me dice, por culpa de ella. Por culpa de ella, pero mira cómo me dijo. Estoy conociendo al fundador de Un Poco de Todo. Y yo me reí un montón. Así que saludos a Jovan, que sé que nos escucha también en el podcast. Gracias por convertirse en nuestros fans. Excelente, bienvenidos a ambos. Seguro. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que vamos a estar dialogando hoy. A nosotros nos parece que este tema siempre es importante dialogarlo. Ustedes saben que Rosa y yo pues somos profesionales de la conducta humana y nos toca de alguna manera u otra. Hemos trabajado, ¿verdad?, con situaciones muy relacionadas a este tema, y recientemente, ¿verdad?, para poner un poco en contexto, se han dado varios casos muy notorios públicamente de suicidio. Específicamente hablamos de ¿verdad?, la chica Miss USA, que hace ya cerca de 3-4 semanas se lanzó de un edificio en Nueva York, y recientemente en Puerto Rico el aparente suicidio de una niña, específicamente en el pueblo de Caguas. Claro, sumamente lamentable, definitivamente, y pues, particularmente en el caso en ambos casos, yo pienso que cuando ocurren estas cosas son dolorosas, nos tocan, ¿verdad?, nos llegan muy profundo, porque uno siempre piensa, pude haber hecho algo, quizás hubo, ¿verdad?, no hice algo. ¿Qué pude haber hecho? Así que empiezan a surgir todas esas preguntas, y más cuando uno está muy cercano, ¿verdad?, esas personas, o cuando las conoce, ¿verdad? Y pues queremos traerlo, queremos abordarlo, queremos tocarlo, queremos discutirlo, y a la misma vez pues ser fuente de no solo de información, sino de generar los espacios de reflexión y que ocurran cambios, ¿verdad? No solamente en nosotros, sino que podamos conversarlo. Claro. Todas estas cosas. Sí, siempre es un muy buen paso comenzar a hablarlo, ¿verdad? Así mismo. Si hay un lugar, un contexto particular donde no se habla, pues es buen momento. Y nosotros, pues de alguna manera, estamos abriendo la puerta para eso, para que deje de ser un tabú. Así que una vez tú escuchas este episodio, compártelo con alguien. Definitivamente, ese es el llamado. Y bueno, vamos a comenzar un poco, vamos a definir lo que es el suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se conoce como todo acto destructivo, autoinfligido y fatal realizado con la intención implícita o explícita de morir. Fíjate que hay varias cosas que incluye esta definición: implícito o explícito, ¿verdad? Y más adelante vamos a un poco abundar sobre eso.
se utiliza el término comportamiento suicida para referirse particularmente a pensamientos, verbalizaciones que tiene la gente o comportamientos relacionados a lo que sería la posibilidad o la intención de un individuo de quitarse la vida. Fíjate que esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud y la leí, ¿verdad? Textualmente, claro, como aparece. Claro. Por otro lado, la ideación suicida, es la presencia de deseos de muerte y de pensamientos sobre quitarse la vida, que tiene que ver solamente, ¿verdad?, o exclusivamente con el pensamiento, ¿verdad?, claro, de quitarse la vida. Y es importante hacer esa distinción, ¿verdad?, entre lo que es el intento, entre lo que es el pensamiento, y precisamente se incluye también lo que es un plan suicida. Esos son los pensamientos específicos sobre la forma y manera en la que un individuo planifica quitarse la vida. Cuando alguien te dice, pues mira, yo he pensado quitarme la vida y quiero hacerlo de esta manera, me tiraría, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso desafortunado de Miss USA, me tiraría por el piso 20 y pico de donde yo vivo y ver qué pasa. Ya esa persona está expresando un plan, ¿verdad? Un plan concreto y accesible para ella, ¿verdad? Y eso es bien importante porque ahí estriba mucho la diferencia, ¿verdad? Entre una idea, oye, que no por idea significa que es menos, ¿verdad? Hay que atenderla y de eso vamos a hablar ya mismo. Pero cuando hay un plan estructurado donde la persona quizás tiene el acceso, ¿verdad?, cómo lo va a hacer, el momento en que lo va a hacer, pues ahí ya estamos hablando de unos riesgos mayores. Claro. Entonces, un intento de suicidio es la participación en un comportamiento potencialmente fatal en el que hay una intención de morir como resultado de dicho comportamiento. Así que no es suicidio porque no es, ¿verdad? No es cuando la persona fallece, ¿verdad? No es fatal. Es un evento con la intención de morir también, pero que no llega a concretarse. Que no se concretiza, que no se consuma. Por la razón que sea, puede ser porque te encontraron, puede ser porque alguien te atendió a tiempo, pero pues sí hay un intento, y a eso es que se le llama un intento suicida, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, fíjate que este dato, vamos a compartir con ustedes muchísimos datos que nos parece importante dialogarlos, y es que cada año alrededor del mundo se quita la vida cerca de 700,000 personas. Eso es un montón. Eso es un montón. Eso es un montón. Yo he estado en contextos dialogando con gente, ¿verdad? Y siempre que se toca el tema, pues se habla de que no, pero pues 2, 3 versus 25. Uno. Es suficiente. Es suficiente, ¿verdad? Es mucho. Uno es mucho. Claro. Es mucho. En el mundo también es la causa número 14 de muerte. Así que es como también tú sabes, cuando tú te pones a ver, de todas las posibles causas de muerte, la causa número 14 es el suicidio. Y es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Wow, ese dato toca mucho. Todos los datos sobre el suicidio. Y justamente contrasta un poco con la, ¿verdad? Con el asunto de la niña de 9 años que falleció en Caguas. Sí. Porque a los 9 años, pues no es, la expectativa no es que un niño, ¿verdad?, esté pensando en morir. O que esté pasando por una situación que lo lleve, ¿verdad? Todavía eso no está tan claro, ¿verdad? Está en proceso de investigación y lo sabemos y toda la cosa, pero algo debe haber estado pasando en esa cabecita, ¿verdad? Para tú, aunque sea un reto, porque dicen que pudo haber sido un reto, ¿verdad? Aunque sea lo que sea, sí. Tú sabes, aunque tengas 9 años, a lo mejor si hubiese sido un niño más pequeño, pues yo pongo en duda de si verdaderamente está claro de lo que está pasando, pero ya a los 9 años tú sabes que hay un riesgo cuando tú estás haciendo eso que estás haciendo, ¿verdad? Claro. Sí, y hay un concepto bastante claro de quizás la vida y la muerte. Oye, también depende de la madurez de la persona. Sí. Yo tuve la oportunidad de, cuando estudiaba mi maestría, yo hice mi práctica en un hospital psiquiátrico, en un hospital de salud mental con niños y adolescentes. ¿Y cómo te fue? Y recuerdo que cuando ocurrió este caso de la niña de Caguas, una persona me dice, es que es imposible, ¿cómo va a ser que una niña de 9 años tiene que haber sido otra cosa, ¿verdad? Tratando de dejarme saber cómo pienso que fue quizás algo provocado por un adulto o por otra persona. Y yo le digo, mira, yo atendí gente en salud mental de menor edad, 7, 5, 6 años, niños que se habían intentado ahorcar,
niños que habían tomado medicamentos, pastillas, ¿verdad? Obviamente sabemos que quizás un niño de 5 años pudiera, por imitación, ¿verdad?, ver algo quizás en la televisión o en algún adulto, pero hay casos de menores y obviamente tendríamos que entrar en una evaluación mucho más profunda, ¿verdad? Claro. Psicológica, psiquiátrica, y no tan solo psicológica, psiquiátrica. Tenemos que ver el contexto social de esa persona, que más adelante quiero retomar ese tema cuando hablemos un poquito sobre el caso de la Miss USA, particularmente. Entre otros datos, y esto es más acá en Puerto Rico, del 2000 al 2020 se reportaron 6.067 muertes por suicidio. Son un montón. Eso es un montón. En 20 años, pero es un montón. Y del 2013 en adelante hubo, ¿verdad?, un descenso significativo en las muertes por suicidio. Y aunque yo ahorita te lo comentaba, pues estoy clara que hay unas estadísticas, hay una información particular y toda la cosa, pero detrás de todo esto es como el maltrato de menores. No todo se reporta necesariamente, no todas las personas llegan a un hospital a recibir servicios, claro, ¿verdad? A veces por el mismo temor por la exposición y la estigmatización que hay detrás del intento suicida, la gente no llega al hospital porque dice, no, ahora van a pensar esto de mí, o ahora van a pensar esto de mi familiar que fue el que intentó quitarse la vida, tú sabes, y lo que hacen es que lo esconden y no piden apoyo por eso mismo, ¿verdad? Por el estigma, por el sello que se le pone a la persona. Fíjate que entre esos mismos datos que hemos estado encontrando entre el 2014 y el 2020, los meses, que es un dato bien interesante porque siempre se ha dicho, hay unas épocas particulares en el año donde el riesgo o los pensamientos o las ideas suicidas aumentan en la población. Pues los meses de más casos reportados, esto entre el 2014 y el 2020, fueron septiembre, enero y junio. Particularmente. Fíjate que por ahí siempre se dice, ¿no?, en Navidad o en fechas particulares como aniversarios de fallecidos de gente, o eventos particulares, pues aumenta. Sí, eso va a depender de cada caso, pero sí, en efecto, se menciona mucho el asunto de la nostalgia navideña, ¿verdad? Ese asunto que trae la Navidad. Estos datos que estamos ofreciendo los hemos encontrado como parte de las estadísticas de la Comisión para la Prevención del Suicidio, específicamente del Departamento de Salud de Puerto Rico, ¿verdad? Y este informe es hasta el 2020. Fue el más reciente que pudimos encontrar, así es que de ahí es que provienen estos datos, y entre los datos que encontramos particularmente están divididos por variables, edad, sexo, pueblo, etcétera. Entre los datos que tienen que ver con el sexo de la persona, entre el 2015 y el 2020, 85% de los casos reportados fueron varones, fueron hombres. De suicidio completado. De suicidio. 15% específicamente de las mujeres. Sí, y ahí es importante señalar el asunto de la letalidad de los métodos, ¿verdad? Los varones suelen ser más letales en los métodos que utilizan. Sí, que ese es un dato también que hemos encontrado. Más mujeres lo idean y más hombres lo intentan, ¿verdad? Lo logran. Más mujeres lo idean y lo intentan, más hombres lo logran. Y eso tiene que ver con el método, que más adelante vamos a retomar el tema de los métodos que utiliza la gente para quitarse la vida. Sí. Bueno, pues hablando de eso, justamente podemos mencionar entre los métodos más comunes, ¿verdad? Los 3 métodos más comunes son el ahorcamiento, armas de fuego y el envenenamiento, ¿verdad? Notamos mucho el envenenamiento más en mujeres, casi siempre. Otros métodos pueden ser caídas, armas blancas, sumersión, que es ahogamiento, ¿verdad? De tirarse a aguas profundas o algún lugar, ¿verdad?, donde te puedas ahogar. Sí, es interesante que entre las mujeres las quemaduras, me sorprendió mucho ver ese detalle, porque pues aparentemente, ¿verdad?, prenderse en fuego es un método que ha estado un poco en aumento en las mujeres. Y es como bien raro, porque de pronto, digo, ¿verdad? Yo sé que una persona que llega al punto de intentar atentar contra su vida tiene que estar en un estado de desesperación bien serio, ¿verdad? Y tiene que ser capaz de hacer cualquier cosa para salir de esa desesperación. Pero de pronto yo no puedo imaginarme
ese asunto de prenderte fuego. Es como... Sí. Sí, igual ahogarse. Cualquiera. Tirarse de un edificio, ¿verdad? Claro. Pero comparto contigo la idea de... Porque el nivel de dolor quizás es mayor, ¿verdad? Prenderse en fuego. O la idea, qué sé yo, lo que nosotros nos podemos imaginar, porque a lo mejor es mucho más doloroso tirarte de un edificio. Claro, ¿sabes? Como, claro. Pero lo que yo me puedo imaginar es como el asunto del fuego, Sí. que tú no es algo que tú tengas la idea de que vas a morir inmediatamente, ¿no? ¿Verdad? Que es como algo que puede provocarte mucho sufrimiento antes de... Pero, sí. ¿verdad? También lo vamos a mencionar, y es que muchas de estas personas tienen algunos problemas, ¿verdad? Está alineado a problemas de salud mental. Sí. Un dato que quiero mencionar antes de que vayamos a los problemas de salud mental. Entre el 2015 y el 2019, la mayor frecuencia de casos de suicidio fue en adultos entre 40 y 69 años de edad. Ahorita vamos a mencionar factores de riesgo que tienen que ver específicamente con las edades. En el 2020, el 67% de los casos fue entre 35 y 74 años. Que son personas adultas. Personas adultas, personas productivas, ¿verdad? Muchísimos. 35 en adelante son personas completamente productivas. Sí, eso está como bien fuerte. Pues entonces, hablando de los factores que incrementan el suicidio, existe, ¿verdad?, un factor bien importante, y nosotros como profesionales de la salud mental lo hemos hablado en muchas ocasiones, y son los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Una persona con un trastorno psiquiátrico está en mayor riesgo de intentar, ¿verdad?, atentar contra su vida, porque hay una situación de salud mental que le está afectando, ¿verdad? Afecta su juicio, afecta su percepción de la realidad, entre otras cosas, ¿verdad? Que muchísima gente no tiene un diagnóstico concreto, o pudiera ser porque no ha recibido servicios, no ha buscado servicios, y también sabemos que los servicios de salud mental en este país pues han estado precarizados, ¿verdad? Han estado complejos. Bien me ha dicho muchísima gente, es que yo no voy a llamar porque la última vez que llamé me dijeron que las citas estaban para no sé cuándo, ¿verdad? Y entonces pues la persona se desespera. Claro, imagínate una persona que tenga una condición psiquiátrica, que tenga que esperar meses para atención psiquiátrica, y tras de que tiene que esperar meses también el día que la van a atender, el psiquiatra está horas para atenderla. Horrible. Y te lo digo específicamente, yo tengo una amiga que está, ¿verdad?, recibiendo servicios psiquiátricos en este momento, y es una tortura cada vez que tiene que ir a su psiquiatra, porque no solamente es la espera de la cita, el protocolo de toda la cita, el día de la cita, tú tienes que llamar, te apuntan, y entonces a la hora que el médico te puede atender, ellos más o menos te dicen que bajes para entonces también esperar nuevamente. Eso es un asunto de todo el día. Sí. Y una persona con un problema de salud mental serio no puede estar en esa posición de estar, ¿verdad? No debería estar en esa posición de tener que esperar tanto. Es complejo, y es bien triste que la gente tenga que estar pasando por esas cosas. Sí. Mira, entre las condiciones de salud mental que pudieran ser, ¿verdad?, catalogados entre los factores de riesgo, está la depresión, el abuso de sustancias o la dependencia, ¿verdad? Abuso o dependencia de sustancias controladas, la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de personalidad límite y la conducta antisocial. Estos han sido algunos de los problemas o condiciones de salud mental que están, ¿verdad?, que se dice que son entonces factores que pueden incrementar, ¿verdad?, el riesgo de una persona intentar suicidarse. Sí, yo tuve un estudiante hace mucho tiempo cuando trabajaba en otro sitio que abusaba de sustancias controladas. Tenía un asunto bien complejo de muchos años, ¿verdad? De uso problemático de sustancias, y de pronto
parece que cayó en un proceso de depresión serio y entonces combinado con todo lo que estaba consumiendo, también mezcló otros medicamentos. Que cuando, de hecho, cuando llegó, lo menciono porque fue como bien impactante, cuando llegó a la oficina, él llegó en un estado ya de que su cuerpo estaba débil, no tenía fuerza ni siquiera para levantarse, se sentó en una silla y de ahí no se pudo parar. Wow. Él parece que utilizó toda la fuerza que le quedaba para llegar allí, sentarse en esa silla frente a mi escritorio y entonces empezó a salivar, la piel empezó a ponerse como morada por partes, pálida por otro. Y una de las cosas que me tocó mucho en ese momento, el protocolo del lugar donde trabajaba era irse con el estudiante hasta que llegara un familiar. Me voy con el estudiante hasta que llega al hospital psiquiátrico, pero a la misma vez estamos haciendo la gestión para ubicar a su familiar. Y el papá, que es el familiar al que localizamos, lo que dijo fue que no iba a llegar. Wow. Que no iba a llegar, que él no iba para allá. Así que fue como bien difícil, ¿verdad? Bien doloroso, bien triste enfrentar una situación como esa. Definitivamente que tiene que ser muy triste, sobre todo pues no tener el apoyo, ¿verdad? De la gente quizás más cercana a ti. Claro. En una situación tan triste. Respecto a lo que es el desorden de estrés postraumático, fíjate que siempre se ha hablado que este trastorno un poco viene o se conoció originalmente por los militares, por la gente que fue a la guerra, ¿verdad? Y es que se desarrolla. Y pues poco a poco el trastorno se ha ido de alguna manera asociando a otras situaciones. Claro. Particularmente cuando hablamos de, por ejemplo, el huracán o eventos traumáticos como pueden ser los temblores que nos han atacado, ¿verdad? Que han ocurrido, la violencia o el maltrato de menores, pues son eventos que pueden exacerbar, ¿verdad? Este tipo de trastorno, y eso es un factor de riesgo entonces que pueda llevarnos a tomar la decisión de quitarnos la vida o de quitarse la vida, ¿verdad? En este caso. Otro de los factores que se ha encontrado que pueden incrementar el suicidio son los intentos previos, ¿verdad? Si una persona que ya lo ha intentado por varias ocasiones, cabe la probabilidad, muy grande probabilidad de que en algún momento lo intente, lo logre, claro. Sobre todo cuando hay muchos intentos, hay múltiples intentos. Factores genéticos también pueden estar asociados, y otros factores en general, como pueden ser rupturas amorosas, divorcios, separaciones, la viudez puede ser un factor también. La pérdida del empleo. Los asuntos económicos. Sí, el asunto del acceso quizás a ciertas cosas, por ejemplo, cuando tú no tienes, ¿verdad? Cuando tienes una educación muy baja, pues sabes que hay unas limitaciones particulares, ¿verdad? Sobre todo el acceso a información, ¿verdad? A todo, la inmigración, ¿verdad? Que te pone en una posición de desventaja, pues porque la gente simplemente, ¿verdad? No tiene lo mismo, no tiene los accesos, no necesariamente es lo que yo esperaba. Me fui para Estados Unidos pensando que iba a lograr el sueño americano Dream y toda la cosa, y no funciona. Claro, y sobre todo cuando no eres muy acogido, o cuando no eres bien acogido a ese nuevo lugar donde te fuiste. Y otra de las factores es la orientación sexual. Ha habido muchos casos y se ha hablado de muchísimos casos en personas cuya orientación sexual no encaja con lo esperado, ¿verdad? En este caso con lo tradicional, que sería la heterosexualidad, y muchísimos jóvenes sobre todo que los botan de sus casas, que los echan de sus casas y optan por quitarse la vida. Hay una película buenísima que se llama Plegarias para Bobby, Prayers for Bobby, donde el chico homosexual lo botan básicamente de su casa y él opta por quitarse la vida, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos se ha visto muchos casos, acá no tanto de casos de bullying bien serios por orientación sexual, por asuntos de migración, racismo, de todo, donde los, ¿verdad? Niños, jóvenes, adolescentes ¿verdad? Toman la decisión de quitarse la vida porque no son aceptados por la sociedad, por su escuela, la gente de sus escuelas, por sus familiares incluso. Así que esto es, ¿verdad? Un asunto bastante común. Y fíjate, lo que es muy común también cuando hablamos del suicidio son muchos de los mitos que hay alrededor del tema, que hay muchísimos. Y es tan irónico porque
yo siento que se ha hablado mucho. Fíjate que en la introducción dijimos, hay que continuar hablándolo, hay que continuar abriendo la puerta, hay que continuar sentando las bases para la conversación. Y todavía hay muchísimos mitos alrededor del suicidio. Uno de los mitos es que el que dice que se va a matar no lo hace. Y eso es tan mentira. Eso es una mentira. Iba a decir mito, pero eso es una mentira. La gente que se va a matar, que dice que se va a matar, casi siempre es porque lo va a hacer. Y lo ha manifestado, lo manifiestan, dejan señales. La gente que ha cometido suicidio siempre es gente que ha dicho en algún momento que se va a matar. Así que, y fíjate que yo siempre digo que la gente, los que estamos alrededor de esa persona, somos los que fallamos, en que no nos damos cuenta de las señales. Claro. En que no nos damos cuenta de que algo está haciendo, algo dijo, algo pasó, porque basado en los mismos mitos, ay no le vamos a creer. Hay un temor en enfrentar esa realidad, en pensar que realmente esa persona está en un momento de vulnerabilidad. Y lo que hacemos es que en vez de ayudar, detenemos la ayuda. La paramos, lo frenamos. Fíjate que 9 de cada 10 personas que lo intentan, lo manifestaron anteriormente. Así es que eso derrumba, ¿verdad? El mito de que la persona no lo dice. Hay otro mito que dice que el que se ha recuperado de una crisis no lo vuelve a intentar. Y eso es falso también. Claro, es falso porque reinciden. Muchos de los casos el haber tenido un intento suicida previo es una razón, un factor de riesgo. Claro. Así que, pues definitivamente, si una persona que ha tenido una crisis puede volver a intentarlo. Claro. Otro de los mitos que se habla es que el suicidio se hereda. Y obviamente si hablamos de que hay o pudiera haber algún tipo de factor genético, pero no necesariamente. Y todo el que se suicida está deprimido. Eso es otro mito. Claro, porque la depresión puede ser una causa, pero no necesariamente es la única causa. Claro. Aparte de que no todas las personas que tienen depresión se intentan suicidar o se suicidan. Así que ¿verdad? Ese asunto de que está deprimido se va a suicidar no necesariamente es cierto, aunque sí es una alerta para que todos estemos, ¿verdad?, disponibles y pendientes a esa persona. Sí. Otro de los mitos y que vamos, esto lo he escuchado tanto, es que está llamando la atención. Ay, sí. Está llamando la atención. Y específicamente está muy asociado a la mujer. Se le atribuye a la mujer, está llamando la atención, ¿verdad? Y eso es fatal. Y yo pienso que de alguna manera no es llamar la atención por llamar la atención, sino es un asunto de quizás mostrar cuán desesperada y cuán desesperado puede estar una persona a la hora de tomar esa decisión que le hace pensar que su vida no debería continuar. Y llamar la atención no es está llamando la atención de changuería, ¿verdad? Quizás es un llamado de atención de que verdaderamente yo siento que mi vida no vale, ¿verdad? O verdaderamente yo siento que no es importante. Y ese es el verdadero llamado de atención que yo pienso que trae el intento suicida, ¿verdad? De un ser humano, sea quien sea. Mira, otro de los mitos que se habla muchísimo es que el que se hable del suicidio, eso me pone a mí bien mala, incentiva el que la gente lo haga. Oye, a mí me parece que eso es primero tocar el tema bastante superficial, ¿verdad? Y segundo, pues si es así, podemos decir que pues si hablamos de drogas, todo el mundo se va a meter drogas. Si hablamos de sexo, todo el mundo va a correr la mano. Caramba, tú sabes. Todo lo contrario, ¿verdad? Hablarlo. La realidad es que previene, justamente. Es una herramienta hablar de suicidio, hablar de las causas, hablar de los factores de riesgo, hablar de estar preparados en caso de que una persona a nuestro alrededor ¿verdad?, tenga una crisis suicida. Nosotros tenemos que tener esta conversación, así que justamente mucho más importante y más valioso que hablemos. Otro de los mitos es que es imposible evitar que una persona se suicide. O sea, la gente dice, no, si lo va a hacer, lo va a hacer. Pues mira, no, es un mito, porque la literatura dice que cualquier persona pudiera ser un agente de prevención.
Claro, así que definitivamente es completamente posible evitar que alguien atente contra su vida. Y más si estamos atentos y pendientes, ¿verdad?, de nuestra gente. Otra cosa es que solo los psicólogos y psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Que está muy relacionado. Porque fíjate que no. Otra persona que no tiene que tener la preparación en psiquiatría o en psicología pudiera ser ese agente de apoyo, ¿verdad? O de conexión para buscar una ayuda. Es que no tiene que ser una persona preparada. Claro, prepárate en la medida de lo posible, ¿verdad? De alguna manera busca información, pero si no la tienes, tú puedes servir de apoyo igual. Así es que hay muchas maneras de apoyar a una persona que tú escuchaste, tú sabes, te entras en conocimiento de que está pasando por una situación como esta. Claro, es complejo, y justamente porque es complejo, es más importante que estemos bien preparados y preparadas. Claro. Porque una de las cosas que ocurre cuando una persona dice que ¿verdad?, que se quiere suicidar o que se quiso suicidar. Quiero traer otra anécdota. Ajá. Una persona que conozco y que amo mucho, ¿verdad?, tuvo una situación un poco complicada no hace tanto, emocional, ¿verdad? Se complicaron demasiados factores a su alrededor y pues la llevó a sobremedicarse, ¿verdad?, intentando escapar de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pues obviamente se sobremedicó con toda la intención de dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Claro. Así que ya ahí hay, ¿verdad?, un asunto, ¿verdad?, de intención probablemente, pues, de dejar de pensar, que obviamente después que ella empezó a ir a tratamiento, afortunadamente está bien, está viva, ¿verdad? Y estable. La pudieron ayudar. Pero en el momento en que entonces ella solicita ayuda de paramédicos, esto, aquello, lo otro, lo que le dicen es como, ay, no digas eso, no digas que tú hiciste eso, porque entonces te van a encerrar. Y entonces ella me lo trae, ¿verdad? Y justamente ante su preocupación, porque ella pasó por la experiencia, lo ha podido ir manejando y afortunadamente ha seguido recibiendo servicios porque ella misma los ha pagado, porque esa es otra cosa. Los servicios médicos están terribles en ese sentido. Tú tienes una hospitalización de 3-5 días lo más. Después de eso ya te vas para tu casa, aun cuando tu asunto sea bastante grave o complejo. Sí. Pero ella recibió ese feedback en diferentes momentos en el que estaba contando su historia. O sea, que si llega a ser una persona que verdaderamente sienta vergüenza, que sienta la carga de culpa, que sienta a lo mejor, o que diga, ay, de verdad, van a pensar eso de mí, o me van a meter para allá adentro, es verdad, déjame no decir nada. No hubiese recibido los servicios que necesitaba, que ameritaba en ese momento, y podía volver a intentarlo. Así que, fíjate que estás hablando y estoy pensando en el estigma. Claro. En el estigma que al nivel de que el paramédico le diga, exactamente, tú sabes, una profesional de servicios de salud de primera línea, le diga, atención, ay, no digas eso, que te va a meter para allá adentro. Esas fueron sus palabras. Wow. Y ¿verdad? Y de alguna manera lo quiero traer porque es una persona como tú y como yo, que tuvo una situación bien complicada y que no pudo manejarla, y se encontró con esa situación. Imagínate una persona con un asunto, ¿verdad?, una educación baja, a lo mejor sin plan médico, unos niveles de pobreza bien serios, ¿verdad? Probablemente no hubiese tenido esa atención. Y fíjate que entonces que cuando decimos que cualquier persona pudiera ser un agente de prevención, no quiero que se confunda el asunto, ¿verdad? Porque entonces de pronto es como, no, hay unos profesionales que sí están preparados para atender esto. Pero lo que queremos decir es que si tú tienes ante ti una persona que tiene una ideación, que está a punto, que lo ha intentado, tú puedes ser un tropiezo para que la persona no lo haga. Claro, de alguna manera. Puede ser interrupción. Oye, buscándole apoyo, quizás entreteniendo a la persona. Oye, yo siempre digo que no, aquí no vamos a hacer una tesis, no vamos a profundizar al extremo, pero queremos decir esto, en Arroz y Habichuela. No es un taller de suicidio, simplemente. En Arroz y Habichuela, ¿qué podemos hacer de alguna manera? Claro, hay unas señales de peligro que deberíamos mirar, ¿verdad? En las personas. Las personas pueden mostrar algunas señas, como lo son la autoagresión, ¿verdad? O agredirse a sí mismo. Tú ves moretones, tú ves marcas, tú ves lesiones en la piel.
ausencia de amigos, personas que se aíslan, ¿verdad? Que no tienen a nadie con quien contar o con quien confiar, o que todo el mundo le parece, ¿verdad? Sospechoso, que yo no me puedo relacionar con nadie porque la gente esto, la gente lo otro. Ideas de muerte concreta, ¿verdad? Decirte que no, que se quiere morir claramente, regalar las pertenencias, despedirse, sentimientos de impotencia, ¿verdad? Sentimientos de que yo no puedo hacer nada me sale bien nunca, yo estoy mal todo el tiempo, todo el mundo progresa, yo no. Pérdida de algo significativo, por ejemplo, los empleos, las parejas, ¿verdad? Personas importantes, cuando perdemos algún familiar muy valioso, significativo. Y fíjate que estas señales que tú estás dando en la literatura las clasifican un poco por etapas. En la niñez hay unas señales, en la adolescencia hay otras, en la adultez hay otras, en la vejez hay otras. Claro. Sin embargo, las han mencionado de forma general porque pues pudieran aplicar incluso a otra etapa, no necesariamente a una particular. El asunto de las despedidas se puede ver en la adultez de una manera y en la niñez de otra, ¿verdad? Así que definitivamente es como es una señal que tú puedes observar, algo raro, algo distinto que está ocurriendo con esta persona, ¿verdad? Que no es natural, que no es normal y que me está dando unas muestras a mí de que algo puede estar ocurriendo. Seguro. Fíjate, te voy a contar algo. Cuando yo fui mentor, la primera vez que fui mentor en el proyecto Cumbres, que ya lo hemos mencionado, Jóvenes en Riesgo, tuve una situación con el primer joven que yo fui mentor. Él escribió en aquel momento el Messenger. ¿Te acuerdas del Messenger? De Microsoft, de Google, qué sé yo, de MSN. Y él escribe como en el estatus, que todavía no existían así como que los celulares tan inteligentes. Él escribe algo como abuelo, te voy a ver pronto, o una cosa así, porque el abuelo se había muerto. Y obviamente yo, cuando leo eso, fue como, ¿qué está pasando? Espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque él está diciendo que va a ver al abuelo. El abuelo está muerto, se está despidiendo. Y yo llamé a la oficina, porque yo no soy su TS, yo soy su mentor. Y llamé a la oficina, mira, está pasando esto. Y hablaron con él, le dijeron, mira, no, todo está bien. Él simplemente estaba pensando en el abuelo y puso el mensaje, ¿verdad? Pero hubo una exploración, hubo una intervención con él para corroborar, ¿verdad? Porque tampoco puedes dar por sentado una cosa ni la otra. Tienes que explorar y tienes que... Pero yo se lo dejé a personas que son los encargados, los profesionales, porque yo no estaba... Claro, y yo no estaba en el rol en ese momento de TS del muchachito. Sí, tu rol era otro en ese momento. Y justamente, pues, parte de las cosas que tú haces en tu rol en ese momento es identificar, mira, esto está sospechoso, hay que mirar qué es lo que está pasando. Y es lo que debemos hacer. Claro. Mira, no quería dejar de mencionar que ahorita cuando mencionamos el caso de la Miss USA, he tenido conversaciones con varias personas sobre este caso, particularmente sobre el asunto de que hay profesionales, y no quiero categorizar, no quiero señalar, pero yo he escuchado profesionales que atribuyen específicamente el asunto del suicidio a la persona, a la capacidad de la persona, a la mentalidad de la persona, a la fuerza, a la resiliencia de la persona. Rayo falta la resiliencia. Tenemos un rollo, Rosa y yo, con el asunto de la resiliencia. En otro momento les podemos explicar. Sí. Pero conversando con otras personas, hemos llegado a la conclusión, es que tú no le puedes atribuir a la persona solamente esto, porque hay un contexto más allá, social, de la pobreza, de los recursos. De todo. Y mira lo que pasa con esta chica. Oye, una mujer bella, hello, Miss USA, posiblemente con dinero, con un apartamento con brutal, educación. Abogada, con una educación, ¿quién va a decir? ¿Verdad? Pero luego de que ocurre el evento, sale a relucir que ella había hecho unos escritos hablando sobre su situación y sobre todo lo que tuvo que vivir socialmente para ser aceptada, por ejemplo, por el pelo que tenía, por el color de la piel, porque no es fácil ser una mujer negra y llegar a ser considerada bella, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, ¿qué estoy trayendo con esto? Que no podemos atribuir solamente a la mente, ¿verdad? Como al individuo. Hay que tomar en cuenta el macro, todos los demás factores que están presentes en ella. No es solo mi fuerza de voluntad o mi capacidad. Mi capacidad de resiliencia. No, o sea, hay unos factores que están fuera de ella.
que están provocando eso. Claro. Así es que es mucho más complejo. Hay una lucha interna, pero también hay una lucha con unos factores que están fuera. Claro, con unos factores que están fuera. Y tenemos que tomarlos en cuenta. A mí, cuando yo supe de eso, yo dije, coño, pues tengo razón en lo que estoy pensando. No es solo esa fuerza interna, es que hay otros factores externos que están ahí lamentablemente incidiendo en el asunto. Y todo esto que hemos hablado nos lleva a que, gente, es posible la prevención. Claro, hablar de suicidio es una de las formas de prevención más importantes, más valiosas, y ¿verdad? Lo hemos mencionado así como abuelo de pájaro, pero ahora le queremos dar énfasis, y es que tenemos una responsabilidad de hablar del suicidio, punto. Y ya se acabó, hay que hablarlo, no podemos tenerle miedo al tema. La gente que te dice que se siente mal, que a veces siente que se quiere morir, pregúntale, abunda, déjale saber que estás ahí, ¿verdad? Y el 10 de septiembre es el Día Nacional Mundial de la prevención de suicidio. Estamos en febrero, lo estamos hablando de ya, porque siempre hay que hablarlo, ¿verdad? Sabemos que en septiembre se celebra, en las escuelas sobre todo, en las organizaciones se hacen muchas actividades. Y en Puerto Rico es el 12, el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, 12 de agosto. 12 de agosto. Entre otras cosas, buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda de gente que sepa, profesionales de la salud, de la conducta, y el apoyo familiar son unos recursos sumamente valiosos. Familiar, y a veces yo digo que no necesariamente familiar, aunque la familia debería ser, pero tú tienes que identificar quién es el recurso de apoyo de esa persona. Claro. Porque en mi experiencia, ¿verdad? A veces cuando entrevistamos a los estudiantes, me quedé pegada con los estudiantes, pero a las personas que estamos atendiendo, ¿verdad? Que están en un riesgo o un asunto de crisis suicida, tú le preguntas quiénes son tus recursos de apoyo y te dicen, no, mi mejor amiga, no, mi tía, o no, mi madrina, no, comadre, mi vecina, no, mi comadre, no, mi pareja. No necesariamente es un familiar, ¿verdad? Consanguíneo, y es a lo que me refiero. No es necesariamente la gente con la que tú vives. A lo mejor tu recurso de apoyo es otra persona. Y esa es la persona que queremos llamar. A lo mejor la familia no es ese recurso que queremos llamar inmediatamente. Así que, ¿verdad? Explora con esa persona. ¿Quién siente que en ese momento le puede ayudar? ¿No? Sí. En Puerto Rico hay muchísimos sitios, lugares, organizaciones, servicios a los que se puede acudir. La Línea Paz, principalmente, es una de las, quizás la más famosa, ¿verdad? Por llamarle de una manera, la más conocida, la más accesible, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico, 1-800-981-0023. Ahí puedes llamar en cualquier momento del día, 24/7. Ellos también tienen una línea para enviar mensajes de texto y una aplicación de celular en la que puedes textear con una persona, un especialista, ¿verdad?, de salud, que te pueda apoyar no solamente a clarificar las ideas, sino también identificar servicios, proveedores. Si tú tienes dudas acerca del servicio que le debes proveer a algún familiar que esté pasando por una situación como esa, también te pueden orientar, así que los puedes llamar. Luego, en alguna publicación del podcast, en nuestras redes sociales vamos a compartir más información, ¿verdad?, más servicios a los que se puede acceder con más detalle, para que usted los pueda, sobre todo, compartir para adelante, como decimos. Así es que queremos cerrar con unas recomendaciones particulares sobre esto. Específicamente, ¿qué puede hacer usted o qué debe hacer usted? Lo primero es escuche atentamente a la persona. No minimice, no se burle. Escuche a la persona con atención. No regañe. No regaña a la persona, le diga, ay, chica, no pienses eso. Si tú tienes una vida tan feliz, tú lo tienes todo. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Eso yo lo he escuchado tanto y es tan... de verdad que tiene tan poco uso y tan poco valor en el momento. Pero, ¿qué te puedo decir? Creerle a la persona. Así mismo. De eso se trata. Si una persona te dice que se quiere morir, te lo está diciendo porque verdaderamente lo está pensando. Como decimos popularmente, es mejor prevenir, claro, que tener que lamentar. Seguro que sí. No dejar a la persona sola, y este es el recurso más importante que tenemos a nuestra mano. Usted no va a dejar a esa persona sola hasta que esté claro de que esa persona va a estar segura. Así que ahí está.
nunca piense lo siguiente. Por ejemplo, que lo que te está diciendo no tiene importancia. Que es debilidad. O que es broma. Que no lo va a hacer. O que está llamando la atención. Y lo último, que es una manipulación. Valga. Eso es tan horrible. Fatal. ¿Verdad? Esas son las... Mira, gente, nunca haga eso. Una persona que te dice, ¿verdad? Que está en una situación como esa, es tu prioridad en ese momento. Dedícale el tiempo que necesites, quédate con esa persona, apóyale, identifica recursos, ¿verdad? Que puedan continuar a su lado, no recursos que vayan a entorpecer o hacer que las cosas se pongan más difíciles. Si usted sabe que la mamá va a llegar a gritar, pues la mamá no es. Claro. Eso es un ejemplo de cosas que pueden ocurrir. Simplemente esté ahí, esté disponible, piense accesible, que es lo mejor para esa persona en ese momento. Reír, llorar, abrazarse, espacio, lo que sea que esa persona necesite, usted se lo da. Así que son unas recomendaciones sencillas. Fíjate que no cuestan mucho. No cuestan mucho, no cuestan nada. No cuestan nada. Apoye, escuche, no juzgue. Y mira, siempre hay alternativas, ¿verdad? Y para cerrar, ¿verdad? Que queremos hacer un llamado a si me estás escuchando y estás pasando por esto, habla. Busca ayuda, pide ayuda, grita. Grita, que siempre va a haber gente que está siempre ahí. Alguien escucha. Está para ti, para escucharte. Así es que yo creo que el mensaje está claro. Claro que sí. Yo creo que el mensaje está claro. Con esto lo que pretendemos es continuar aportando nuestro puñadito de arena para la prevención, para evitar más muertes como esta, sobre todo. Como esta. Así es. Sobre todo. Así es que con esto los vamos a dejar. No hay nada más que decir por hoy. Por hoy, por supuesto, por hoy. Así es que gracias por escucharnos como siempre. Recuerden que nos consiguen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un poco de TopR. Nuestra página web www.unpocodetopr.com. Recuerda que puedes ser un supporter. Busca el enlace y suscríbete. Así es que nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.